Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí lo que significa el último tiempo. En esos días finales se producirán numerosos desastres naturales y el desenfreno del pecado se incrementará a extremos nunca antes vistos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 señala sobre esto. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, este pasaje da a entender que los cristianos ya saben que el anticristo vendrá. La pregunta es, ¿quién es el anticristo? El apóstol Juan en sus epístolas menciona varias veces al anticristo. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una pregunta, ¿quién es el mentiroso? Este versículo dice que el que niega que Jesús es el Cristo y el único Salvador, ese es mentiroso y además es anticristo. Sin embargo, no es correcto llamar anticristo o apóstata a alguien que no niega esta verdad. Si no niega la Trinidad de Dios, ni que el Señor Jesucristo es el Salvador, no se puede calificar a alguien de anticristo. Además, si alguien juzga como sectarias a otras iglesias o a otros pastores que creen en el Señor y enseñan correctamente la palabra de Dios, eso será como blasfemar al Espíritu Santo. Por eso, quiero que todos disciernan bien esto y así eviten cometer esta clase de pecado. Aparte de esta definición bíblica de herejía, si alguien condena solo por condenar a otro como blasfemo o anticristo, eso será un pecado gravísimo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 menciona sobre el particular: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. A ver, hermanos, una pregunta: ¿creen que Jesucristo es el único Salvador? ¿Creen que es el Hijo de Dios? Lo creen, ¿verdad? El versículo dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. En otras palabras, si uno acepta a Jesucristo como su Salvador y cree que es el Hijo de Dios, no se le podrá calificar como herético ni anticristo. Prosigue el pasaje: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 añade: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Repito, escuche bien la cita: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Sí, hermanos, esos son los que no aceptan que el Señor Jesucristo vino a este mundo en forma de ser humano. A ver, una pregunta: ¿ustedes creen que el Señor Jesús vino a esta tierra en carne? Si lo creen, digan amén. Los que se oponen a Cristo no creen en este hecho. Por eso, en el libro El mensaje de la cruz, he explicado en detalle acerca del Señor Jesucristo. Y cada vez que realizo una cruzada en el extranjero, predico porque el Señor Jesús es nuestro único Salvador. Comparto porque el Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino a este mundo en carne. ¿Saben por qué predico esto? Porque eso cumple la providencia de la salvación y porque esa es una de las condiciones para llegar a ser el Salvador. Los que se oponen a Cristo no reconocen ni aceptan que el Señor Jesucristo vino a esta tierra en carne. Hermano, si en verdad ama a Dios y cree que el Señor Jesús vino en forma de ser humano, si cree que Él es su Salvador y que la Biblia es la palabra revelada de Dios y que existe el cielo y el infierno, si cree que el Señor vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia y cree en el día del juicio final, entonces no solo deberá, sino que también podrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Lamentablemente, muchas iglesias no enseñan esto. Le pregunto, ¿acaso los llamados testigos de Jehová creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen acaso que vino como Dios encarnado, es decir, que el Verbo se hizo hombre? Claro que no. Solo creen en Jehová Dios. Por eso se les califica como secta herética. Anticristo es alguien que no reconoce a Jesucristo como Salvador. Hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios y en su origen es uno con Dios. El Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y vino a esta tierra tomando el cuerpo de un ser humano. En él se conjugó la naturaleza divina y la humana. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, padeció en su cuerpo el sufrimiento de ser crucificado y murió para redimir, es decir, perdonar a toda la humanidad de sus pecados. Sin embargo, como no tenía pecado, pudo vencer la autoridad de la muerte al resucitar al tercer día. A los que creen en este hecho y aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal, Dios los perdonará de sus pecados y serán salvos. Ahora bien, hay algunos que hablan como cristianos, pero en realidad niegan al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, declara sobre esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hermano, usted ya sabe que el Señor lo redimió de sus pecados al derramar su preciosa sangre. Él lo compró a precio de sangre. Sin embargo, hay algunos que niegan al Señor a pesar que Él pagó con su vida el perdón de sus pecados. Niegan que el Señor Jesús es el Salvador. Volviendo al versículo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los que niegan o rechazan que el Señor los compró a precio de sangre son apóstatas que se oponen al Señor. Por ejemplo, algunas teorías heréticas afirman que Jesús es solo hombre y que no vino como Dios encarnado. También niegan la Trinidad de Dios. De hecho, si usa sus pensamientos carnales, jamás podrá comprender cómo el Señor Jesús pudo ser hombre y Dios a la vez, ni cómo tres personas pueden ser una. Hay, por ejemplo, algunas teorías que afirman que hay otras formas de ser salvo aparte del Señor Jesucristo. No aceptan la resurrección del Señor y afirman que, como Jesucristo no resucitó, no puede ser el Salvador de la humanidad. Por eso, algunos se autoproclaman como el Salvador. Y para respaldar sus apostasías, distorsionan la interpretación verdadera de la Biblia. Niegan que la Biblia es la palabra de Dios. Y afirman que las señales y milagros son solo simbólicos y no reales. Como no creen en los milagros, no es de extrañar que piensen mal de mí cuando oyen que hago milagros de sanidad. Hay algunos que incluso llegan a crear sus propias escrituras, como el libro del Mormón. No reconocen la Biblia, sino sus propios libros como palabra revelada por Dios. Para ellos, su líder es como Dios. Pregunto, ¿en esta iglesia tenemos algún otro libro guía y de enseñanza aparte de la Biblia? Claro que no. No debería haber otro libro. Desde luego, tenemos libros publicados en base a las prédicas de Primera de Juan, del libro de Job, etc. Pero todas esas prédicas están basadas en la palabra de Dios. Sí, solamente en la Biblia. Reitero, en esta iglesia solo creemos en la Biblia como palabra revelada de Dios. En las sectas antes mencionadas, al líder, repito,
se le considera como Dios. Hermanos, para nosotros solo hay un Señor, y este es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es la roca de fundamento y la cabeza de esta iglesia. No hay otra cabeza en esta iglesia. Solo nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Retomando el mensaje, Hechos capítulo 4, versículo 12, señala: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4, agrega: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, debe ser muy cuidadoso si alguien ora por usted imponiendo manos. No debe dejar que cualquiera imponga sus manos sobre usted. Si alguien que vive en el pecado hace eso, el Espíritu Santo no obrará. Repito, debe ser prudente en esto. Alguien podrá orar imponiendo manos solo si vive conforme a la palabra de Dios. No obstante, si esa persona vive en pecado, no deberá permitirlo. En el versículo antes citado, Pablo reprende a los cristianos diciendo que muchos soportaban de buena gana todo lo que cualquiera les decía. Incluso toleraban si se les predicaba a un Jesús diferente del que se les había predicado o un evangelio diferente del que habían creído. Hermano, no hay otro camino para ser salvo, sino únicamente a través de la cruz redentora del Señor Jesucristo. Jamás deberá aceptar ningún falso evangelio que se oponga al evangelio del Señor Jesucristo. Estoy seguro que todos han escuchado y entendido la serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz. Así que no se dejarán engañar por esas falsas teorías trasnochadas. Como todos ustedes saben, el libro El mensaje de la cruz ha sido el libro, aparte de la Biblia, de mayor venta en el mundo entero. Se ha publicado en múltiples idiomas, se han vendido millones de ejemplares e infinidad de almas han sido conmovidas por este mensaje y han sido salvas al leerlo. También numerosos pastores predican este mensaje en sus iglesias. Esta obra ya es conocida a nivel mundial. Si comprende correctamente el mensaje de la cruz, jamás lo engañarán. Por ejemplo, usted podrá discernir y diferenciar claramente si alguien predica o no conforme a los principios bíblicos. Sin embargo, no deberá discutir con los que hablan esas falsedades solo porque usted conoce la verdad. Tito, capítulo 3, versículo 10, advierte sobre esto. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermano, si alguien no recapacita después de un par de amonestaciones, no hay razón alguna para continuar hablando con esa persona. Además, si los que no están todavía firmes en la fe debaten con algunos de esos apóstatas, correrán el riesgo de ser engañados. No logrará que se arrepientan discutiendo con ellos, porque están controlados por Satanás. Por eso, la palabra dice que debe rechazarlos. Hermanos y hermanas en Cristo, es muy importante distinguir lo que es la apostasía y las sectas heréticas. Sin embargo, jamás deberá juzgar como apóstatas a los que no lo son. Cuando yo era nuevo creyente, no sabía que no debía hablar con esas personas. Así que, una vez debatí con uno de ellos. Pertenecía a los Testigos de Jehová. Tocaron la puerta de mi casa. Eran amables y comenzaron a explicarme su doctrina. E incluso me obsequiaron un librito. Primero los escuché y dejé que hablaran.
Luego fue mi turno. Comencé a darles mi testimonio. Les hablé porque, repito, no sabía que no debía hacerlo. Les dije cómo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, la forma en la que Dios me sanó y cómo, desde ese instante, empecé a asistir a una iglesia cristiana. Apenas terminé de hablar, la otra persona me dijo que el diablo es quien me había sanado. Yo le repliqué que si eso fuese cierto, entonces el diablo sería bueno. Si el diablo sanara a alguien enfermo, a alguien que estaba al borde de la muerte e hiciera que por ese milagro se convirtiera de su mal camino, asistiera a una iglesia y adorara a Dios, le pregunté, ¿eso acaso no sería algo bueno? El hombre se quedó mudo. Agarró sus cosas y se fue. Al día siguiente vino acompañado por otras 2 personas. Eran, creo, de mayor rango. Esta vez no presté mucha atención a lo que me decían. No obstante, por educación los escuché esperando mi turno para hablar. Luego que finalizaron su perorata, les compartí mi historia. Yo había vivido una experiencia innegable con Dios, así que les dije eso, que Dios me había sanado y que, a partir de ese momento, estaba asistiendo a una iglesia cristiana y que cada día amaba más al Señor Jesucristo, mi único Salvador. Les dije todo eso porque, en ese entonces, no sabía que no debía discutir con esa clase de personas. Entonces, al darse cuenta que no me podían hacer dudar de mi fe, se retiraron y nunca más volvieron. A pesar que los traté con suma cortesía, no regresaron. De hecho, fui yo quien casi los convierto en cristianos. Hermanos, si sabe la verdad en forma correcta, nadie lo podrá engañar. De cualquier forma, Dios dice que no deberá involucrarse en discusiones absurdas. Por eso, deberá evitar a esas personas. Hoy en día, muchas veces la comunidad cristiana juzga y condena fácilmente a otras congregaciones simplemente por diferencias sin importancia. Todos aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador y tienen la misma declaración de fe, pero debido a esas diferencias menores se juzgan y se discriminan mutuamente. Muchas veces la norma que se aplica para juzgar a otros no está de acuerdo con lo que la Biblia establece. Por ejemplo, hay quienes juzgan como sectarias a otras iglesias porque ordenan a pastoras como siervas de Dios, o simplemente porque oran de diferente forma, o porque oran en lenguas o creen en las profecías o en la sanidad divina. Incluso se llega al extremo de condenarlas porque alaban con los brazos en alto o por aplaudir al alabar o por danzar en el estrado en celebraciones especiales. No obstante, en la Biblia, en especial en los Salmos y en el libro de Éxodo, podemos leer que el pueblo alababa a Dios con salterio, pandereta y diversos instrumentos y que además danzaba. Sin embargo, hay algunos que critican esto. Les cuento algo. Hace años, cuando nuestra iglesia pertenecía a otra denominación, fui a visitar una iglesia asociada. Al ver a un hermano alabar a Dios tocando la guitarra, el pastor lo condenó como apóstata. Decía que no se podía tocar la guitarra en el altar. Yo me dije que si eso fuese cierto, entonces el cielo no sería un lugar santo porque allí estaremos adorando y danzando a Dios todo el tiempo. Hasta ahora no puedo comprender por qué ese pastor dijo eso. Ahora bien, hay casos en los que a algunas iglesias se les critica porque hacen o dicen cosas incorrectas. Por ejemplo, en algunas iglesias le echan la culpa a los demonios de todo. Incluso si se trata de un simple resfriado o de un dolor de cabeza, afirman que es producto de la influencia demoníaca y comienzan a echar fuera demonios a diestra y a siniestra. Ahora bien, esto no los hace apóstatas, tan solo nos dice que no tienen un conocimiento correcto del mundo espiritual. Y es porque todos ellos aceptan la Trinidad de Dios y creen que el Verbo, es decir,
El Señor Jesús vino en forma humana a este mundo y murió en una cruz y resucitó. Creen igualmente que ascendió a los cielos y que es el único Salvador. Asimismo, creen en la segunda venida del Señor y tienen la esperanza por el reino de los cielos. Las iglesias que profesan estos principios no deberían ser condenadas como heréticas, más aún si no hacen algo contrario a lo que dice la Biblia. Y si hay evidencias tangibles del poder de Dios, nunca se les deberá criticar. Y si lo hacen, será como oponerse al Todopoderoso Dios. Hermano, deberás saber diferenciar entre lo que es herético y lo que no lo es en base a principios correctos. Deberás saber, sin lugar a duda, si alguien cuestiona la deidad del Señor Jesucristo o si está negando doctrinas básicas del Evangelio. Es decir, deberás saber si son enseñanzas incorrectas y si están desviando a las almas de la verdadera doctrina de la salvación. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, se han difundido muchas doctrinas basadas en falacias y falsedades. Hermanos, en el tiempo en que Juan escribió esta primera carta, la apostasía más difundida era negar la Trinidad de Dios y el hecho que el Señor Jesús hubiera venido en carne a este mundo. Negaban igualmente su resurrección. Afirmaban que el espíritu y el cuerpo son separados, por lo que el espíritu puede ser salvo sin importar los pecados que se cometa con el cuerpo. Con esas falacias engañaban al pueblo. Por eso se dice que son heréticos o anticristianos. No obstante, el anticristo que se menciona en el libro de Apocalipsis se refiere más bien a una persona en particular. En Apocalipsis se puede leer del poder de las tinieblas, de los espíritus malignos, etc. También podrá hallar expresiones como la bestia y el falso profeta. Aquí la bestia hace referencia a una supercomputadora que contendrá toda la información de la población en la Tierra y que, a través de ella, se podrá controlar al mundo entero. Hermanos, cada día la informática se desarrolla más y ya existen computadoras con capacidad suficiente para almacenar toda la información de la población mundial. Y será el anticristo quien formará un gobierno de unidad mundial que controlará a la bestia, es decir, a esta supercomputadora. Por eso, a veces se dice que la bestia es ese gobierno unido o la cabeza del gobierno unido. Y el falso profeta es la cabeza que representará la religión de ese gobierno que engañará a las naciones a fin que cooperen con el anticristo. Por cierto, ya en el tiempo del Antiguo Testamento hubo muchos falsos profetas que engañaron al pueblo. Pretendían tener comunión con Dios y afirmaban que comunicaban la voluntad del Señor, pero de hecho todo eso era mentira. No obstante, el falso profeta que se menciona en Apocalipsis no se refiere en general a esos falsos profetas del Antiguo Testamento. Más bien, se refiere a la cabeza o al líder de la religión que se unirá con el anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. Aparentará creer en Dios.
Sin embargo, en realidad engañará a los pueblos para que se opongan a Dios, alejará a las naciones de la salvación. En resumen, el anticristo que aparecerá durante los 7 años de la gran tribulación se refiere a una persona en específico y es diferente a la mención que se hace en Primera de Juan. Si desea saber más de este tema, podrá consultar la serie de prédicas sobre Apocalipsis en las que compartí en forma detallada los 7 años de la gran tribulación. Continuando con el mensaje, el siguiente versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, si alguien no pertenece a esta iglesia, se irá. Una pregunta: ¿por qué algunos se van de esta iglesia? Les digo por qué. Porque como continúan viviendo en el pecado, no podrán integrarse al resto de la congregación, no podrán ser uno con nosotros. Si en realidad quisieran echar raíces en esta iglesia, dejarían ese estilo de vida. Jamás usamos términos como heréticos o anticristianos cuando nos referimos a otras religiones. Son solo religiones creadas por el hombre. Desde luego no comparten nuestra fe. Sin embargo, no se las define como apóstatas o apostasía. Solo tienen una diferente creencia. El cristianismo, más que una religión, es una relación en la que uno cree que Jesucristo es el único Salvador, quien vino a esta tierra en cuerpo humano para asumir el castigo por sus pecados y así salvarlo del infierno. Otro principio básico del cristianismo es que uno cree en la Trinidad de Dios o en el Dios Trino. Las iglesias que no aceptan estas verdades o axiomas son apóstatas. No obstante ello, no se puede calificar a cualquier religión como sectaria. La herejía o apostasía usa ciertos principios del cristianismo. Sin embargo, en su esencia es completamente diferente. Hay muchos que han sido cristianos en alguna etapa de su vida, pero luego han adoptado ciertas doctrinas equivocadas y han dejado la iglesia. Citan pasajes de la Biblia cuando alguien objeta lo que dicen. Los nicolaitas, que luego devinieron en la corriente del agnosticismo, pertenecieron en un inicio a la iglesia cristiana. Vivían una recta vida cristiana. Incluso uno de ellos, su fundador, Nicolás, fue elegido como diácono en la iglesia primitiva. No obstante ello, luego de un tiempo aceptaron toda clase de ideas falsas y equivocadas y fueron expulsados de la iglesia cristiana. Por ello, el verso antes mencionado señala: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Igual ha sucedido en esta iglesia. Algunos se han ido y se han separado ellos mismos de esta congregación porque nunca pertenecieron a esta iglesia. Jamás formaron parte de nosotros. Y termina el pasaje señalando: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, hermanos, si alguien pertenece a esta iglesia, nunca se irá ni tampoco nos traicionará. El Señor también dijo algo muy parecido. Mateo capítulo 12, versículo 30 menciona: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Juan capítulo 3, versículos 20 y 21 añaden: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, los que aceptan esa clase de doctrinas falsas no podrán compartir los principios de la iglesia cristiana primitiva. Ellos mismos se separarán y persistirán en sus invenciones doctrinales. Sin embargo, no son solo esas ideologías blasfemas las que los separan de la iglesia. Les doy un ejemplo.
¿Cómo reaccionan algunos cuando en las prédicas se les exhorta a dejar de pecar y a vivir una recta vida cristiana? Los que anhelan conocer al Dios vivo y los que tienen sed espiritual sentirán que los mensajes son dulces como la miel. Aquellos que quieren llegar a un mayor nivel espiritual adorarán a Dios en espíritu y en verdad, aun si nadie se los dice. Querrán escuchar más prédicas. Y el tiempo del culto se les pasará rápido. 1 hora les será como un par de minutos. Y dirán amén porque estarán concentrados en la palabra que se predica, ¿verdad? Y será porque no querrán perderse ni una sola palabra del mensaje. Por otra parte, ¿qué sucede con los que aman los placeres que ofrece el mundo y no quieren dejar el pecado? Simplemente no querrán oír las prédicas que les señalan sus pecados. Sin embargo, como en el fondo saben que los mensajes son buenos y que su forma de vida no es la correcta, tendrán remordimiento de conciencia. Hermano, si alguien tiene al menos un poco de conciencia, no será nada raro que se sienta mal al oír las prédicas. Al mismo tiempo sentirá temor y al final se podrá ir de la iglesia. Por eso, la mayoría de los que se van lo hacen porque viven en el pecado, cometiendo las obras de la carne. Y como pecan de obra una y otra vez, la palabra que se predica afligirá sus conciencias y sus corazones. Y al final, repito, se irán de la iglesia. Excepto por esta razón, los que llegan a esta congregación no se irán jamás, incluso si alguien más le dice para hacerlo. No obstante ello, aún así los que se van buscarán otra iglesia donde no se les señale sus pecados, donde puedan sentirse cómodos escuchando un evangelio permisivo y ligero. La pregunta es, ¿serán salvos o no? Hermano, si no llega a despojarse de sus pecados, si no se le enseña a hacerlo, continuará practicando el pecado y no será salvo. Y no tendrá sentido alguno que asista a la iglesia. Hay quienes piensan que asistir a una iglesia los hace salvos, pero no se equivoque, eso no es así. Eso no lo hará salvo. Sin embargo, los que anhelan vivir de acuerdo a la palabra de Dios, esos llegarán a la mejor morada en el reino de los cielos. Los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo, deberán desechar toda maldad de su corazón. Tal como la luz y la oscuridad no pueden coexistir, los hijos de Dios deberán alejarse de toda forma de pecado. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31, el apóstol Pablo, saliendo de Éfeso, previno muy puntualmente de algo a los miembros de esa iglesia. Dijo lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, con ese inmenso amor característico en él, Pablo los exhortó y enseñó durante 3 años, pidiéndoles una y otra vez que dejaran de pecar. Lo que el apóstol les compartió fue la redención por medio de la cruz del Señor Jesucristo y el evangelio de la salvación por fe. También los instó a dejar todo pecado y a vivir conforme a la palabra de Dios. En todas sus cartas, Pablo habla del pecado. Lo mismo hizo nuestro Señor. Igualmente lo hicieron los patriarcas de la fe en el tiempo del Antiguo Testamento. Sí, por ejemplo, se omitieran las frases o palabras referidas al pecado, a las señales, milagros y prodigios, no quedaría mucho en la Biblia. Si no se mencionara todo esto, la Biblia no sería el mensaje de salvación. Como les decía, Pablo enseñaba con lágrimas día y noche que debían vivir por fe y conforme a la voluntad de Dios.
Ahora bien, había llegado el momento en que Pablo debía partir para completar la providencia de Dios, entregando su vida como mártir del Evangelio, y ya no podía estar más al lado de ellos ni enseñarles la palabra de Dios. Y sabía que luego de su partida habría algunos que se levantarían como lobos rapaces y tratarían de engañar a los creyentes con palabras insidiosas. Este peligro siempre ha estado presente tanto en el tiempo del Señor Jesucristo como en el de los apóstoles e incluso en el día de hoy. Y como Pablo sabía de este peligro, con mucha insistencia aconsejó a los cristianos que siempre recordaran sus enseñanzas. Hermano, si los creyentes de esa época hubieran podido vivir de acuerdo a las enseñanzas del apóstol sin riesgo alguno, él no se hubiera preocupado tanto en prevenirlos sobre esos perturbadores de la fe. Sin embargo, Pablo estaba preocupado porque sabía que para muchos iba a ser difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios y que iba a haber muchos impostores tratando de engañarlos. No obstante, incluso hoy en día se dan enseñanzas diferentes a la del apóstol Pablo y que son tropiezo a los creyentes. Por ejemplo, hay quienes dicen que la salvación no se puede perder. Afirman que como Dios ya ha predestinado a los que iban a ser salvos, esos serán siempre salvos. Hay otros que enseñan que a pesar que alguien practique el pecado una y otra vez, como Dios es amor, siempre lo perdonará si solo se arrepiente. Y algunos creen en esto. Por eso no tienen temor de pecar y viven una vida igual o casi igual a la de los no cristianos. Creen que una vez que reciben el Espíritu Santo no pueden perder su salvación. Sin embargo, la Biblia señala claramente que no se debe apagar al Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo se puede apagar, es decir, se puede extinguir o desaparecer. Hermano, si no vive de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se apagará en usted y por consecuencia ya no tendrá fe. Al principio tendrá pavor por haber cometido un pecado de muerte. No obstante, en la medida en la que el Espíritu Santo se apague, el temor también desaparecerá. En Apocalipsis, Dios dice que es preferible ser frío o caliente, porque si es tibio, lo escupirá de su boca. Hay varios pasajes como este. También se señala que si uno corrompe o ensucia sus vestiduras, su nombre será quitado del libro de la vida. Esto quiere decir que ya no será salvo. Si se borra su nombre del libro de la vida, irá al infierno. La Biblia menciona en varios pasajes esto. Moisés y el apóstol Pablo lo señalaron. Incluso ambos le pidieron a Dios que quitara su nombre del libro de la vida con tal que perdonara los pecados del pueblo. No obstante ello, hay algunos que afirman que, una vez que recibe el Espíritu Santo, ya no podrá perder su salvación, no importa si vuelve a cometer pecados de muerte. Debido a esta errada enseñanza, muchos continúan viviendo en el pecado, se autoconvencen que aún pecando Dios los perdonará. E incluso citan el pasaje bíblico que dice que uno debe perdonar la ofensa de su hermano 70 veces 7. Afirman esto porque ignoran el verdadero significado de la palabra de Dios. La Biblia claramente menciona los pecados que son de muerte. En el Antiguo Testamento, Dios dice que los que cometían esos pecados debían ser lapidados, porque eso no se podía perdonar. Y eso se cumplía. Asimismo, en el tiempo del éxodo de Israel, cuando algunos murmuraron contra Moisés, la tierra se abrió y se los tragó.
El Nuevo Testamento también menciona ejemplos de esto. Enumera detalladamente los pecados que son de muerte. Varias partes del Nuevo Testamento señalan los pecados que son de muerte y los pecados por los que puede perder su salvación. Sin embargo, hay quienes afirman que incluso esos pecados pueden ser perdonados. En los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, Dios dice que si crucifica de nuevo al Señor, volviendo a pecar voluntariamente, no habrá perdón. No habrá más sacrificio por su pecado. No obstante ello, hay muchos que no hacen caso de esta advertencia e incluso afirman que si continúan practicando el pecado, Dios los podrá perdonar si solo se arrepienten por ello. Pregúntese, ¿alguien que comete un pecado de muerte una y otra vez podrá ser perdonado? Dios podrá perdonar los pecados que no son de muerte si se arrepiente y no los vuelve a hacer. Sin embargo, en lo que respecta a los pecados de muerte, la Biblia es bastante clara. El mismo Señor Jesús dijo que a pesar que muchos lo llamaran Señor, Señor, no entrarían al reino de los cielos. No obstante, hay algunos que enseñan en forma equivocada. Son ciegos que guían a otros ciegos y finalmente todos irán al infierno. Viven una vida disipada, dando rienda suelta a su lujuria. Ni siquiera consagran santo el día domingo a Dios y aún así creen que son salvos. Hermano, escuche bien esto. La ley de Dios establecía claramente el castigo para los que no guardaban el día de reposo. Le pregunto, ¿cree usted que ese mandamiento estaba solo vigente en el tiempo del Antiguo Testamento y que ahora ya no lo está? No se equivoque. Si de esa manera un ciego guía a otro ciego, ¿qué cree que hará Dios? Hermano, este es un asunto que tiene que ver con la salvación. Si no obedece este mandamiento, no será salvo. Es como pisotear la sangre del Señor Jesucristo, y eso alegrará a Satanás. Incluso si esto no puede catalogarse en sentido estricto como una herejía, el resultado final será el mismo que menciona Juan cuando se refiere al anticristo, y es porque incitarán a los cristianos a vivir en el pecado y al final todos irán al infierno. A pesar que diga y rediga que cree en el Señor como su Salvador personal y que cree en la Trinidad de Dios, esa mera afirmación verbal no lo hará salvo. Si reconoce y acepta que usted es un pecador y cree de corazón que Jesucristo murió en la cruz para perdonarlo y liberarlo de sus pecados, si realmente cree que ha recibido el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios permanece en su corazón, jamás podrá contaminar su corazón. Si sabe que su corazón es templo del Espíritu Santo, le pregunto, ¿podría acaso pervertir su corazón? Si lo hace, es porque la palabra de Dios no está en usted. Hermano, la Biblia señala que si la simiente o semilla de vida está en usted, jamás podrá pecar. Por ello, si alguien comete un pecado de muerte y aún así dice que cree en Dios, que ama a Dios, la Biblia tajantemente afirma que el tal es un mentiroso. Sí, es un mentiroso. Si lo que afirma fuese verdad, entonces no pecaría. Hermano, debe examinar si en realidad está limpiando su corazón de toda maldad y pecado con la sangre del Señor Jesucristo y si está viviendo en la verdad de la palabra de Dios. Deberá obedecer la dirección del Espíritu Santo en su vida diaria y no ceder ante los deseos del placer físico, de la ambición personal ni de las riquezas materiales. Espero que siempre anden en la luz de la palabra de Dios. Sí, hermano, que siempre vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno llegue a ser esa novia perfecta del Señor, sin mancha ni arruga, y puedan guiar a la salvación a infinidad de almas. Amén.
Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimados
público. Esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero hijo de Dios.